Buenas tardes a todos los participantes. Les damos la bienvenida al curso gratuito, Redacción de Documentos Administrativos del Instituto El Tecnológico. Darles una cordial bienvenida, ¿no?, a todas las personas que han podido ingresar con puntualidad, ¿no? Para comentarles, el Tecnológico está ubicado en Perú, en el departamento de Apurímac, en la provincia de Andahuaylas, ¿no? Me gustaría que ustedes puedan comentar desde qué parte nos están viendo. Ya. El Tecnológico, somos una institución con más de 7 años de experiencia orientada a ofrecer educación virtual de calidad a nivel nacional e internacional. Aquí les presentamos a todo el equipo, tanto docente como el equipo administrativo del Tecnológico. Para invitarles a los cursos gratuitos que están en abertura el lunes 16 y el martes 17 del presente mes, ¿no? Tenemos cursos como son herramientas digitales para la educación virtual, recursos humanos en el sector público, ¿no? También, si desean conocer más sobre nuestros cursos gratuitos, les invitamos a visitar nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, donde se están publicando todos los cursos que se aperturan mes a mes, semana a semana, ¿no? Para presentarme, mi nombre es Esmeralda Zanga, voy a ser su asistente académica del curso. Cualquier duda o consulta, me pueden escribir o comunicarse al 914-767009, ¿no? También presentarles al docente, al doctor CPC Walter Torres Pachas, ¿no? Quien va a estar a cargo del curso, redacción de documentos administrativos. Bueno, la frecuencia del curso, ¿no? Los cursos se van a llevar a cabo los días lunes y los días miércoles, ¿no? De 4 de la tarde a las 6 p.m., ¿no? La duración del curso es de 2 semanas, con un inicio que es el día de hoy, ¿no? El temario que se va a trabajar en el curso, van a ser 4 sesiones. La primera sesión va a ser hoy, ¿no? Que es la elaboración de la solicitud y el memorándum, ¿no? La sesión 2 va a ser la elaboración del documento administrativo del informe. La sesión 3, que es la elaboración del documento administrativo, el oficio, y la sesión número 4, ¿no? Que es la elaboración del documento administrativo, la carta comercial y el acta, ¿no? La metodología de trabajo, los cursos, las clases son 100% en vivo con materiales súper didácticos, ¿no? Toda esta información se les va a ir enviando al grupo de WhatsApp que se ha creado. También a aquellas personas que no pueden asistir a las clases en vivo, se les va a enviar todos los materiales al grupo de WhatsApp, ¿no? También recordarles que para aquellas personas que quieren solicitar un certificado, al finalizar la sesión, se les va a enviar un link de examen, ¿no? Para todas aquellas personas que tengan interés en el certificado, va a salir con mención en redacción de documentos administrativos a nombre de la institución El Tecnológico, ¿no? Una certificación de 90 horas académicas para todas aquellas personas que tengan una nota mayor o igual a 14, ¿no? El certificado va a contar con un código QR único. Para su validación también estamos con el apoyo de la Cámara de Comercio del Perú, ¿no? El costo del certificado es de 40 soles. Cualquier consulta o duda pueden comunicarse al 946-222355. El Tecnológico cuenta con diferentes convenios de cooperación, como es la Municipalidad de Turco, la Municipalidad de Andahuaylas, tenemos a la Municipalidad de San Jerónimo. También tenemos a diversas instituciones, como es el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Apurímac de Chincheros, también al Instituto Superior Tecnológico Público Santa María, al Instituto Nacional Penitenciario, ¿no? Antes de comenzar con la sesión, vamos a hacer una pequeña oración que dice así, ¿no? Que es la oración para el alma. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Esta oración la pueden encontrar en Salmo 23, del versículo 1 al versículo 2, ¿no?
Bueno, también le pedimos al Señor que pueda interceder por cada uno de nosotros para que nos pueda dar la fortaleza necesaria para poder asimilar ciertos acontecimientos que nos pueda ocurrir a lo largo de nuestra vida, ¿no? Bueno, vamos a esperar unos minutitos a que el docente se pueda conectar a la sesión académica. Mientras tanto, les voy a hacer la invitación, ¿no? A los cursos que se están aperturando tanto el día de hoy como el día de mañana, ¿no? Tenemos aquí como es el inglés básico A2, el Word intermedio y redacción de documentos administrativos, psicología infantil, contabilidad básica, ¿no? A todas aquellas personas que estén interesadas en el curso, por favor, cómo comunicarse al 979-48-3728, ¿no? Ahora sí, el docente ya se integró a la clase, le voy a dar el pase para que pueda comenzar. Buenas tardes, doctor, le doy el pase. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita encargada del ITEP. Buenas tardes con todos los participantes. Mi nombre es el doctor Walter Torres Pachas. En esta oportunidad vamos a tener placer de dictar el curso de la redacción de documentos administrativos. Esperemos que sea de su expectativa, empezando por el temario correspondiente. Tengan ustedes todos muy buenas tardes y vamos a empezar rápidamente con lo que es el curso en sí. Este, cualquier duda me escriben al chat. Justo me estoy activando para poder atender las sugerencias o de repente algún inconveniente o alguna duda que ustedes tengan por el chat para poderlos absolver en el momento. Entonces, vamos a dar la bienvenida al curso y empezar de acuerdo al temario correspondiente, ¿no? Entonces, ya, vamos a compartir pantalla. Compartimos la ventana correspondiente. Ok, ¿me confirman si se visualiza, por favor? ¿Me confirman? Si visualizan las diapositivas. ¿Me confirman, por favor? Ok, ya, ok. Listo. Sí se visualiza, doctor. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar. Bueno, vamos a ver nuestra primera sesión respecto a la redacción de documentos administrativos. La primera sesión consiste en la elaboración de documentos administrativos, la solicitud del memorándum, pero antes de empezar con estos dos documentos que se redactan en las entidades o organizaciones, vamos a dar como una introducción a qué son documentos administrativos como como un dato general, como cultura general. Vamos a definir qué son los documentos administrativos antes de poder empezar con lo que es la solicitud y el memorándum, ¿ya? Entonces vamos a ver qué son los documentos administrativos, ¿no? Los documentos administrativos nos dice que es una comunicación escrita de carácter formal, ¿no? Es un término amplio a que se refiere en que todos los documentos que se van a utilizar tanto en la administración pública o en la organización privada o institución que pueda manejar estos documentos, ¿no? Estos documentos administrativos suelen ser elaborados de manera interna o de manera externa. Estos documentos van a servir como propósitos
diversos propósitos, como por ejemplo, registrar información, comunicarse con las partes interesadas, gestionar acciones, gestionar actividades, gestionar procesos. Dentro de estos documentos administrativos podemos, como le decía, podemos manejarlo de manera interna o de manera externa. Dentro de los documentos administrativos de manera interna, ahí vamos a ver los memorándum, por ejemplo, los memorándum, los informes que se puedan remitir, las actas de reuniones, las actas que se manejan dentro de una organización, acta de acuerdos, acta de constatación, diferentes tipos de actas que se puedan manejar dentro de una institución. Políticas, procedimientos que se puedan manejar dentro de una entidad, formularios, solicitudes, ¿no? Esos son los documentos internos que se van a manejar dentro de una organización. Y también tenemos los documentos externos, como puede ser las cartas, las facturas, los recibos, contratos, hablamos de folletos, los anuncios que se puedan dar, etcétera, ¿no? Entre entidades u organizaciones. Entonces vemos que los documentos administrativos son muy importantes, ¿no? Son muy importantes porque se utiliza tanto en el quehacer de la administración pública como privada, ¿no? Con el fin de permitir el cumplimiento de obligaciones reconocidos por las leyes, ¿no? Por la Constitución Política del Perú, y también las normas internas que manejan cada entidad. Cada entidad puede manejar su propio formato, sus propios procedimientos que se puedan realizar, ¿no? Eso ya depende de cómo la entidad se organice internamente de acuerdo pues a normas internas, directivas, reglamentos que puedan tener para el manejo de estos documentos, ¿no? No todos pueden emitir este tipo de documentos, ¿no? Hay que tener cierto nivel jerárquico, nivel que ocupa dentro de la organización para poder emitir estos documentos. No cualquiera puede emitir por ejemplo, un oficio. No cualquiera puede emitir un memorándum, ¿no? Tiene jerarquía para emitir ese tipo de documentos. Ahora, respecto a los informes, cualquier servidor, trabajador, personal puede enviar un informe de algún hecho o suceso que haya ocurrido. Respecto a una carta, también cualquier persona natural o persona jurídica puede enviar o transmitir esas cartas. O sea, hay tipos de documentos el cual se puede o el cual no se puede realizar. Eso ya vamos a verlo en el transcurso de los temas que vamos a desarrollar. Ahí vamos a especificar qué tipo de documentos se realizan internamente y externamente y quién lo puede emitir esos documentos. En primer término, vamos a ver lo que es la solicitud y el memorándum. Bueno, la solicitud lo puede emitir cualquier persona. Cualquier persona natural puede emitir una solicitud con la finalidad de solicitar, como dice su nombre, ¿no? Solicitar algo, solicitar alguna acción, alguna actividad, solicitar algún pedido, solicitar algo que necesite la persona natural. Si hablamos de persona jurídica, ya cuando hablamos de persona jurídica, ya hablamos de otro tipo de documentos que se pueden enviar para ese tipo de solicitudes. Pero en el caso de una persona natural, o sea, una persona común y corriente, lo más lógico es que se presente una solicitud, ¿no? Entonces, cuando vayamos a entrar al sistema de solicitud, ahí vamos a ver cuáles son las características, cómo se debe desarrollar, qué se debe pedir en una solicitud y cuál va a ser su estructura. Porque estos documentos administrativos, como están basados en normas, en leyes y en reglamentos internos de la organización, tiene que tener una cierta estructura de cómo se debe elaborar estos tipos de documentos, tanto internamente como externamente. Entonces vamos a entrar a ese tipo de documentos, de cómo se debe elaborar. Los tipos específicos de documentos administrativos que se utilizan van a variar según la naturaleza
de la entidad o de la organización y de acuerdo también a sus actividades. Por ejemplo, ¿no? Una institución pública, una entidad pública perteneciente al Estado, sus actividades son diferentes a una organización, a una empresa privada, ¿no? Son diferentes tipos de actividades que realizan, ¿no? Y esos documentos se adecúan a ese tipo de actividades o al tipo de organización que pueda tener la entidad, ¿no? En este caso, si fuera pública o la empresa, en este caso, fuera privada, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver los tipos de documentos que se puedan utilizar. Pero, sin embargo, todos los documentos administrativos comparten un objetivo común. ¿Cuál es ese objetivo común que comparten los documentos administrativos que se utilizan? El objetivo común es de apoyar al funcionamiento eficiente y eficaz de las organizaciones, en este caso públicas o privadas, ¿no? Ese es el objetivo principal de los documentos administrativos que se manejan, es de apoyar en el funcionamiento eficiente y eficaz, o sea, que sea más ágil, ¿no? Más ágil la comunicación que debe existir entre entidades, entre empresas, entre lo público y privado, entre lo privado y público, entre personas naturales, la jurídica, etcétera, ¿no? Es la fluidez de comunicación que debe haber entre esas personas, ¿no? Entonces, su propósito de documentos administrativos es facilitar la comunicación, ¿no? La comunicación que debe haber entre ellos. Los documentos administrativos también sirven como sustento para algún hecho, ¿no? Que quede como evidencia. Los documentos administrativos van a quedar como evidencia. Si nosotros presentamos un informe, siempre debemos eh, hacer que quede la constancia o la evidencia correspondiente al momento de entregarlo, ¿no? Es la recepción que debe tener la persona a quien lo recibe. Entonces, esa recepción, ese sello de recepción o esa firma que colocan al momento de recibir el documento va a quedar como una evidencia, ¿no? Como una constancia de el tipo de procedimiento administrativo que se ha llevado. Entonces, nos va a servir para nosotros de repente para nuestro archivo, en algún momento nos puede servir para sucesos que puedan suceder, que puedan realizarse o que puedan tener más adelante, ¿no? Entonces, muy importante los documentos porque van a servir como evidencia. Estos documentos, aparte que facilita la comunicación, también va a permitir comunicar de repente cumplimiento de normativas, ¿no? Disposiciones, comunicaciones que se van a dar internamente o externamente, con la finalidad de poder cumplir una actividad, con el fin de cumplir un objetivo, ¿no? Entonces, estos documentos administrativos son muy importantes eh, en el manejo y saberlo cómo se van a utilizar. Los documentos administrativos lo podemos resumir como registros escritos, ¿no? Registros que van a contener información relevante para la gestión, ¿no? Y funcionamiento de toda la organización. Como es una comunicación que se da internamente o externamente, entonces va a permitir una relevancia en la información que se va a manejar dentro de la organización. Los documentos administrativos también son utilizados para planificar, organizar, dirigir y controlar, supervisar las actividades administrativas que puede tener la entidad pública o la entidad privada, ¿no? Pero para realizar este tipo de documentos se debe tener una estructura establecida, unos formatos establecidos, los márgenes superiores, inferiores, izquierda, derecha, el tipo de letra que se pueda utilizar, la estructura donde se va la cabecera,
¿no? El encabezado, el texto, la despedida, la forma de cómo se debe expresar dentro de estos documentos son aspectos muy importantes que se deben tener en cuenta al momento de redactar, porque estos documentos, cuando la persona recibe el documento, inmediatamente analiza el tipo o la personalidad de quien está remitiendo el documento, ¿no? Porque a veces eh, tenemos documentos que dan mucho que hablar, ¿no? O sea, nos dan un documento, pero tiene, en vez de tener errores, tiene horrores, ¿no? A pesar que lo hacen en el Word, lo realizan en el Word, tiene errores ortográficos, no hay coherencia en lo que quieren manifestar, redundan en un texto, redundan en el texto y al final no dicen nada. Entonces, eso debemos evitar. Porque los documentos, como dice, una comunicación, facilita la comunicación. Y cuando uno quiere comunicar algo, debe ser de manera directa, ¿no? Y decirle en pocas palabras qué es lo que contiene el documento, ¿no? En el caso de un memorándum, por ejemplo, es una disposición que se da, ¿no? El memorándum se utiliza para disponer algo, para comunicar de repente, ¿no? Pero a pesar que es un memorándum, que es un documento corto, es un documento corto, preciso, hay que saber cómo dirigirnos el memorándum, ¿no? Por ejemplo, un memorándum de llamada de atención, digamos, ¿no? Entonces hay que saber, a pesar que es un memorándum comunicando una falta o una llamada de atención, hay que saberlo cómo redactar para no herir susceptibilidades de la persona quien va a recibir ese documento, ¿no? Entonces hay que tener la forma de cómo redactar el documento. Y eso es lo que vamos a aprender en este curso, ¿no? La forma de cómo debemos dirigirnos. Entonces, darle una buena impresión a la persona que va a recibir el documento, para que la persona que reciba califique quién es la persona que está remitiendo el documento, ¿no? Entonces, esa parte hay que tener mucho léxico, hay que tener mucho respeto, mucha formalidad en este tipo de documentos. Incluso cuando se presenta una solicitud, a veces las entidades públicas no tienen un formato establecido, sea pública o sea privada, no tienen un formato, o algunas tienen ya un formato en el cual solamente se llena nomás lo que se solicita, pero hay otras entidades que no manejan y hay que nosotros elaborarlo, la solicitud propia para poderlo presentar, ¿no? Entonces debemos seguir la estructura en el cual se debe establecer cómo se elabora una solicitud, ¿no? Una solicitud tampoco no es que se va a ampliar, ¿no? 3 hojas, 4 hojas, 5 hojas, no, una solicitud es una hoja, ¿no? Una hoja cuando se quiera solicitar, o de repente, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de los abogados, cuando hacen presentación, ¿no? Presentación de documentos, ellos sí, ¿no? Establecen 2, 3, 4, 5 páginas, porque sustentan con normas, con leyes, artículos, otros sí más, ¿no? O sea, hay varios tenores que los abogados utilizan, en el cual necesitan, pues, varia cantidad de páginas, ¿no? Pero cuando uno eh, eh, solicita algo mediante este documento, a lo mucho una página nada más, una hoja, se puede indicar lo que se va a solicitar, ¿no? Entonces eso vamos a verlo ya a medida que vamos viendo el curso, ¿no? Entonces ese viene a ser el documento administrativo, ¿no? Es muy importante para la organización. ¿Por qué? Porque es un documento formal, es un documento claro, es un documento preciso, es un documento que te va a servir de sustento, de evidencia, ¿no? Y también son documentos que te van a permitir tomar decisiones dentro de la organización en base, de repente, a un informe, ¿no? Necesito tomar una decisión, sí, pero ¿en base a qué tomo la decisión? Infórmeme las ocurrencias o infórmeme las actividades o infórmame cómo va el avance financiero, infórmame cómo va el avance presupuestal. Entonces, el informe que voy a recibir, ¿no? Escrito, me va a servir para tomar decisiones. ¿Por qué? En la administración pública,
No sé si ustedes habrán escuchado esta palabrita que siempre se dice, ¿no? Papelito manda, ¿no? En la administración pública, papelito manda. Cuando uno quiere disponer algo, ahí está el documento correspondiente. Nada se puede hacer de manera verbal, porque, como dice la otra frasecita célebre dentro de la administración pública, ¿no? Las palabras se las lleva el viento. Entonces, es mejor que todo proceso administrativo que se realice dentro de la entidad pública y también dentro de una empresa tiene que ser mediante un documento, ¿no? Para que quede como evidencia o sustento. Entonces, es muy importante la elaboración de estos tipos de documentos. Redacción de documentos administrativos. Redacción viene del verbo redactar, ¿no? Redactar, elaborar. Elaborar documentos que son documentos de carácter oficial. Por más simple que sea el documento, tiene un carácter oficial, sobre todo si se maneja en una organización pública o privada, ¿no? Es de carácter oficial. Su afán de estos documentos es comunicar disposiciones, acuerdos, informar de hechos, sucesos, convocar, citar, coordinar, tiene la finalidad estos documentos administrativos, ¿no? Puede ser de manera interna entre sus trabajadores o de manera externa fuera de la organización. La importancia de estos documentos administrativos viene a ser el soporte que que se van a materializar en los distintos actos de la administración pública y de la administración privada. Es muy importante este documento porque te sirve, como dije anteriormente, es como una evidencia, como un sustento que te va a dar o que se va a dar dentro de la organización. Función de constancia va a servir como la constancia, ¿no? El sustento de las actuaciones administrativas al constituirse en su soporte material, ¿no? Como evidencia. Los documentos administrativos sirven como medio de comunicación en los actos de administración. No todo documento administrativo te sirve para comunicarse entre sí. La comunicación puede ser entre servidores, de un área a otro área, puede ser entre gerencias, entre oficinas, ¿no? Si es interno, o puede ser de una entidad pública a una entidad privada, o de una entidad privada a una entidad pública, o de una entidad pública a una organización legalmente reconocida, ¿no? Son documentos que te va a servir de comunicación dentro de la actividad que se tiene en la organización. Entonces, la redacción de documentos es un proceso fundamental en la gestión de cualquier organización. Proceso fundamental. Es muy importante la redacción de documentos y saberlo cómo redactarlos. ¿Cuáles son las recomendaciones que se pueden dar para redactar un documento? Por ejemplo, definir, yo lo pondría así, ¿no? Definir el propósito del documento. ¿Qué es lo que quiero? Propósito del documento, ¿no? Eh, eh, ya. También, con la finalidad de redactar ese documento, debemos tener en cuenta, por ejemplo, quién es el que va a recibir el documento, quién es la persona que va a leer el documento. Por ejemplo, ¿no? Si yo soy un servidor de una entidad y quiero dirigirme de repente a mi superior jerárquico
al director o al jefe de la oficina. Entonces, yo tengo que saber qué tipo de documento le voy a enviar al jefe o al director de la oficina, ¿no? Porque yo no le puedo enviar cualquier documento, no me puedo enviarle ¿no? Cualquier documento. Yo tengo que saber qué tipo o quién va a leer ese documento, ¿no? Entonces, si es un superior jerárquico, tendré que enviarlo pues mediante un informe de alguna ocurrencia, de alguna actividad, informe de algo que ha sucedido, ¿no? Entonces tendría que mandarle mediante un informe, ¿no? Yo no le puedo mandar, pues si yo soy un servidor, trabajador a mi superior jerárquico, en la vida pues le puedo mandar un memorándum, ¿no? Un memorándum de repente comunicación. Si yo quiero comunicarle algo al director, lo tendría que ser mediante un informe, no mediante un memorándum, ¿no? Porque ahí estaría faltando respeto porque el memorándum tiene nivel jerárquico. Entonces, hay que saber, hay que conocer quién es el que va a recibir el documento para poder nosotros elaborar el documento que queramos hacer, ¿no? La estructura del documento, como le dije, debe tener su título, su encabezado, su, su texto, su contenido, siempre una breve presentación, ¿no? Y al finalmente su despedida, ¿no? O sus conclusiones en caso fuera, ¿no? Conclusiones, depende del tipo de documento que se va a realizar. Hay que tener una estructura clara, ¿no? Y lo más importante, cuando se piensa redactar un documento, lo más importante que es el lenguaje, ¿no? En los documentos que se presenten, se debe tener un lenguaje sencillo, no muy técnico, porque la persona a veces que lo lee no comprende si nosotros le escribimos de manera técnica, ¿no? La comunicación y el documento que se debe elaborar debe ser un lenguaje sencillo, comprensible y directo, ¿no? Evitar tecnicismos dentro del documento. Tecnicismos innecesarios que lo vamos a ver cuando ya entremos a elaborar esos documentos, ¿no? Tenemos que, que evitar utilizar redundancia en los documentos. Después, lo que se recomienda también al momento de elaborar un documento, lo que se recomienda es, se redacta, ¿no? Redacta el documento, termino, y leerlo nuevamente el documento, y en la segunda leída siempre va a haber correcciones, si queremos enviar un buen documento. Entonces, se vuelve a leer y se trata de indicar lo que dice el documento, ¿no? Entonces, si encuentro de repente errores gramaticales o encuentro que no hay coherencia en lo que estoy indicando, lo modifico, ¿no? Porque en la segunda, tercera leída, lo digo con experiencia, en la segunda, tercera leída sigues encontrando de repente algo que por ahí faltó o algo que está de más. Entonces, en una segunda, tercera leída ya el documento puede salir presentable y puede estar apto para poderlo derivar, ¿no? Y también ocurre eso porque también a veces me ocurre cuando, por ejemplo, tengo un asistente o una asistenta que elabora este tipo de documentos, ¿no? Oficios, elabora informes, ¿no? Yo tengo que leerlo antes de firmar, porque ¿quién es la persona responsable de estos documentos? Es la persona quien lo firma. No es la persona quien lo elaboró el documento, es la persona quien lo firma, ¿no? Entonces, antes de firmar, hay que darle una leída, ¿no? Entonces, se da la coincidencia de que hay párrafos que hay que corregir, ¿no? Que existe corrección. Se corrige, lo vuelve a realizar y hay que volverlo a leer porque siempre se nos va algo, ¿no? Entonces ya cuando vemos el documento que ya está bien elaborado, ¿no? Entonces ya se remite el documento. Entonces debemos nosotros siempre leer una, dos, tres veces. Y si nosotros mismos lo elaboramos, igual, ¿no? Hay que leer una, dos, tres veces para poderlo remitir y no tener problemas. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. La persona que va a leer el documento te va a calificar
Inmediatamente te va a calificar la forma como es, ¿no? Cómo es la persona que está emitiendo ese documento. Y como decía, para elaborar un documento, para redactar un documento, tenemos que tener en cuenta los márgenes y el tipo de letra que pueda tener el documento. En los documentos se pueden incluir gráficos, se pueden incluir anexos, ¿no? Que completen al documento que que se quiera informar, ¿no? Un oficio se puede anexar, un informe se puede anexar documentos, se puede anexar tablas, se puede anexar gráficos, se puede anexar. En un informe, más que todo, si queremos hacerlo bien detallado, podemos incluir gráficos, podemos incluir estadística, podemos incluir anexos, ¿no? Para que sea más detallado el informe, ¿no? Entonces es muy importante, si se va a aplicar, si se va a aplicar anexos, siempre indicar, ¿no? Se adjunta anexos y se especifica qué tipo de anexos se va a adicionar al documento, ¿no? Eso ya lo vamos a ver a medida que vamos viendo los temas correspondientes. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, me lo mandan por el WhatsApp, por el por el chat, ¿ya? Inmediatamente para contestar. Características de los documentos administrativos, ¿no? Una de las características nos dice, debe contener y desarrollar todas las ideas referidas al tema o al asunto. Porque siempre en un documento vamos a colocar el asunto. Sea un oficio, el asunto. Sea un informe, el asunto. Sea un memorándum, el asunto. Sea una solicitud, también se solicita y tenemos que poner qué se solicita, ¿no? Entonces, el asunto es como el título, ¿no? Como el título del documento, en el cual en el texto tenemos que indicarlo específicamente. Porque el asunto de manera general, ya en el texto lo tenemos que especificar de manera detallada. No largo, no amplio, porque es de acuerdo al documento, debemos de tener la idea de realizar el documento de manera precisa, ¿no? Como dice la característica, breve, ágil, sin palabras y frases innecesarias, ¿no? O sea, lo más importante es el asunto. O sea, el asunto tiene que tener relación con el texto que se está dando. Si yo coloco en el asunto, ¿no? Informe de actividades realizadas eh, el día viernes, ¿no? Viernes 13. En el informe tendré que colocar, ¿no? Viernes 13, detalladamente, ¿no? De repente una actividad, de repente un evento o, a ver, una capacitación, ¿no? Entonces tendré que informar durante la capacitación que se empezó a las 8 de la mañana con la inscripción correspondiente y tengo que hacerlo paso a paso de cómo se realizó la actividad. Tengo que hacerlo, pero bueno, en el caso de informes sí, ¿no? En el caso de informes nos podemos desplayar un poco, sí nos podemos desplayar porque es más detallado, pero en el caso de memorándum, en el caso de una solicitud, y es breve y sencillo, ¿no? El texto debe ser claro, fácil de entender, no debe tener muchas palabras técnicas, debe ser comprensible el texto que se va a desarrollar. Y el tono de la redacción debe ser respetuoso. Todo documento siempre tenemos que hacerlo de manera respetuosa. Por ejemplo, darle un vocativo de saludo, ¿no? Eh, por el presente documento me dirijo a usted con la finalidad de saludarlo muy cordialmente, ¿no? Entonces ya tenemos un vocativo, una introducción de saludo. No vamos a ir de frente a lo que dice el asunto, ¿no? Sino primeramente tenemos que darle una introducción, un saludo de respeto,
porque, como le digo, la persona que va a recibir el documento, ¿no? Inmediatamente va a calificar quién ha realizado ese documento. Entonces va a haber un vocativo de salud, de respeto, porque es un documento formal, ¿no? Eh, el documento debe tener precisión, debe ser exacto y estar bien fundamentado lo que se quiere decir. ¿Por qué? Como le decía, estos documentos a veces nos sirven para tomar decisiones. Y en base a un documento podemos tomar decisiones buenas o podemos tomar decisiones malas en base a los documentos que nos van a alcanzar. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de documentos que se van a informar, ¿no? Hay que tenerlo o hay que realizarlo bien fundamentado. Y que el documento tenga seriedad y respeto en la comunicación, ¿no? Que sea objetivo, porque se debe centrar en los hechos y datos, en los hechos que dice el documento, que dice el asunto, ¿ya? En los documentos debemos evitar opiniones personales, debemos evitar opiniones o juicios, ¿cómo se le llama? La palabrita, juicio de valor, ¿no? ¿Por qué? Porque en un documento nosotros no podemos emitir un juicio personal, una opinión personal no podemos emitirlo, porque pierde objetividad el documento, pierde objetividad y también puede perder credibilidad del documento. Entonces, para que el documento no pierda la objetividad y la credibilidad, sobre todo en un informe, debemos evitar opiniones personales. Me parece, o de acuerdo a mi opinión personal, debe ser de esta manera. No, evitar ese tipo de palabras respecto a la elaboración de un documento, ¿no? Debemos evitar dar opiniones personales, ¿ya? Entonces, el documento es relevante porque está relacionado con el asunto, con lo que se quiere comunicar, proponer, difundir, etcétera, ¿no? ¿Qué más tenemos en las características? A ver, tipo de documentos. Ahí tenemos los documentos administrativos, ¿no? Tipo de documentos administrativos pueden ser declarativos, resoluciones, ordenanzas que manejan mucho los gobiernos locales, los gobiernos regionales, ¿no? Ese tipo de documentos lo manejan mucho ese tipo de organizaciones. De transmisión, las cartas, los oficios, o bien sería documentos externos, que también manejan las cartas, por ejemplo, lo manejan mucho las empresas, ¿no? Cartas de pedido, cartas de entrega, cartas de agradecimiento, cartas de felicitación, ¿no? Mm, son documentos que se manejan bastante en la organización privada y también la pública, ¿no? Los oficios se manejan más que todo en las organizaciones públicas. Tanto lo privado, casi no, las empresas casi no emiten oficios, más emiten cartas, eh, cartas de la misma empresa, ¿no? Los oficios también pueden ser manejados y también son manejados por las organizaciones civiles legalmente reconocidas, por supuesto, legalmente reconocidas como son los sindicatos, por ejemplo, sindicatos, organizaciones civiles como mm, eh, comunidades, por ejemplo, las comunidades, ¿qué más tenemos? Mm, centros poblados, centros poblados, este, unidades vecinales que tienen su junta directiva, ¿no? Entonces ellos se comunican mediante oficios, no con cartas, mayormente es con oficios que manejan, ¿no? Porque es bueno, en sí, pues una organización, como le digo, que tiene que estar legalmente reconocida, ¿no? De constancia, ahí tenemos las actas, ¿no? Actas de constatación, actas de verificación, actas de reunión, etcétera, ¿no? Esas actas sirven como constancia dentro de la organización.
Los certificados también sirven como constancia, ¿no? Documentos de juicio, ya son los que utilizan, pues, la parte judicial, ¿no? Los informes especializados, los dictámenes, los peritajes, ¿no? Todo lo que se maneja ya internamente en el fuero judicial, ¿no? Entonces, son tipo de documentos administrativos, no todos son los que vamos a tratar en el tema, en el curso. Son los documentos administrativos que mayormente o comúnmente se utilizan, ¿no? Ahí falta la solicitud, por ejemplo, ¿no? Son los que se utilizan comúnmente dentro de las organizaciones públicas o privadas, ¿no? Eh, Acá creo que quiere decir, ya, vamos a seguir avanzando. Mm. Clasificación de las comunicaciones escritas. Ya les había adelantado, ¿no? Lo que son las externas o lo que son las internas, ¿no? Las externas fuera de la organización, oficio, carta. Las internas, informe, memorándum, proveído, correo electrónico. Hay muy importante, ahora con la nueva ley de digitalización que ha implementado el Estado en todas las entidades públicas, con la finalidad de que los documentos se hagan más ágil, ¿no? Porque tenemos un mal concepto en la administración pública, el cual siempre lo catalogamos o lo, lo indicamos como una institución muy burocrática, ¿no? Donde se presenta un documento y pasan los días, semanas, meses y no hay respuesta a los documentos que se presentan en una entidad, ¿no? Por eso que está mal visto la administración pública por la burocracia que existe internamente, ¿no? Pero con las normas que se están dando, se trata de agilizar este tipo de documentos, ¿no? Mediante la digitalización o mediante documentos electrónicos, ¿no? Ahora toda entidad pública ya cuenta con una mesa de parte virtual, ya no hay necesidad de ir personalmente a la institución a presentarlo, ¿no? Se puede presentar mediante su mesa de parte virtual, eso es lo que está implementando el gobierno, ¿no? O lo que ha implementado, o lo que se viene implementando. Incluso los documentos, como son resoluciones, como son oficios, ya son firmados de manera digital, ¿no? Ya no hay necesidad de que lo firme, sino ya están firmados digitalmente, ¿no? Las resoluciones, las ordenanzas, diversos documentos que se manejan dentro de las entidades, ya lo vemos que son digitalizados, ¿no? Ya no hay necesidad de que firmen. Pero hay algunas entidades que todavía no conocen la norma de esa ley, no conocen la ley en el cual todavía te solicitan que el documento sea firmado, ¿no? Con su firma, su puño y letra. Pero la norma ya actualmente ya no indica que debe ser firmado. Solamente basta que diga firmado digitalmente y eso tiene validez, ¿no? En algunos casos todavía no lo toman en consideración. Si ocurriera ese motivo, ese caso, tendríamos que nosotros indicar la norma que establece que los documentos sean firmados de manera digital, ¿no? Propósito comunicativo de los documentos administrativos. Por ejemplo, el memorándum, ordenar, disponer, comunicar, eh, convocar, son términos que se puedan utilizar para enviar un memorándum, ¿no? Asunto, se convoca a reunión urgente. Listo. Ya en el texto se pondrá, pues, ¿no? Se comunica una reunión urgente, tal día, tal hora, en tal lugar, con el propósito de, listo, ¿no? Entonces ahí estamos comunicando, estamos convocando a una reunión. O también podemos poner, ¿no? Se dispone, asunto, se dispone actividades a realizar, ¿no? O como ocurre en las entidades públicas, asunto, memorándum, asunto, se dispone rotación de puestos de trabajo, ¿no?
¿Qué más podemos decir? En caso de llamada de atención, ¿no? Asunto, llamada severa de atención. Y bueno, entonces el memorándum es para ordenar, disponer, comunicar, convocar, etcétera, ¿no? Memorándum tiene su nivel jerárquico de lo superior a lo inferior. Siempre un memorándum se va a emitir desde el superior a lo inferior. No es de manera horizontal, es de manera vertical. De arriba hacia abajo. Eso ya lo vamos a ver cuando entremos al tema de memorándum. Pero ya debemos tener en cuenta que el memorándum no lo hace cualquiera. Yo no puedo mandar un memorándum a mi jefe superior, ¿no? O yo no, como servidor público, yo no puedo enviar un documento, o perdón, un memorándum al director, ¿no? Se dispone una reunión, un momentito, para eso hay canales. Si yo como servidor o como responsable de un área necesito convocar a una reunión, tengo que hacerlo al superior mediante un informe, ¿no? Y entre gerencias, ¿no? O gerencia superior ya la pueda disponer, ya se dispone en la reunión, ¿no? Referente a X motivos, referencia, informe número tal que se había presentado, ¿no? Hay canales, por ejemplo, si como responsable de un área necesito una convocatoria, una reunión, yo no puedo mandarme de frente a decir, memorándum al gerente, al administrador, memorándum una reunión. No, ahí estaría cometiendo un error, ¿no? Para eso hay canales, para que puedan disponer esa reunión, ¿no? Oficio. Oficio es comunicar, también convocar, invitar, coordinar, ¿no? Etcétera, ¿no? Un oficio, pero, o sea, el memorándum es interno, pero el oficio ya es externo, ¿no? Ya la invitación, la coordinación, la convocatoria ya se da entre jerarquías, ¿no? Entre una entidad a otra entidad, ¿no? Una entidad a otra entidad. Por ejemplo, en el caso de universidades, se puede dar de una rectoría a otra rectoría con oficio, ¿no? Ya son documentos más formales que son manejados de manera externa, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado también en enviar el oficio porque el oficio no lo firma cualquiera. El oficio es un documento muy formal, protocolar, en el cual debe ser firmado por el titular de la entidad. Por el titular de la entidad es el que está legalmente reconocido para que pueda firmar el oficio. Ahora, si delega funciones a la gerencia, a la administración, si delega funciones, ya es muy diferente, ¿no? En una empresa privada, ¿quién es el que va a firmar los oficios? Por ejemplo, el gerente general, ¿no? El gerente general es el que va a firmar los oficios correspondientes. En una empresa, ¿no? Si es que necesita enviar un oficio. Pero como decía, mayormente es con carta, ¿no? Se va a comunicar entre empresas o entidades. Muy poco utilizan el oficio, pero en caso se puede utilizar el oficio, tiene que ser firmado por la máxima autoridad de la organización. Ahí ten mucho cuidado, porque si firma una persona que no es una máxima autoridad, esa persona asume las consecuencias administrativas asume los hechos que puedan suceder, asume las responsabilidades administrativas del documento que ha firmado. O sea, hay que tener mucho cuidado quiénes firman y quiénes puedan firmar el oficio correspondiente. El correo electrónico es una forma de comunicación dentro de las entidades, en este caso públicas, sí. ¿Tiene validez? Sí. Mediante un correo electrónico, para eso se maneja correos institucionales, ojo, correos institucionales, no correos personales. Tienen que, dentro de la misma organización, puede ser pública, puede ser dentro de la misma empresa, tiene que crear correos institucionales. No hablemos de correos personales, eso sí no. Tiene que ser un correo institucional donde por ahí sea el medio de comunicación, de enviar memorándum, de enviar una disposición, de enviar incluso enviar oficios,
enviar informes, enviar cartas, o sea, todo tipo de documento administrativo se puede enviar mediante un correo electrónico. Pero, ojo, tiene que ser el correo institucional. Si por A o B se le manda al correo personal y no se ejecuta o no se, ¿qué le digo? No lo toman sin importancia el documento recibido, es porque lo han mandado a un correo personal. No es tan legal enviarlo a un correo personal, salvo que sean notificaciones judiciales, en ese caso sí, ¿no? Sí, al correo personal, pero si es dentro de la misma institución o entre instituciones, tiene que enviarse al correo institucional. Para eso tiene que crearse el correo, ¿ya? Mucho cuidado también eso. A veces pasa, lo digo por experiencia, pasa, ¿no? Que se emite una disposición a su correo personal. Llegado la hora y el día, no se realizó esa disposición. ¿Por qué? El mismo servidor va a decir, perdón, me han mandado un correo personal que es personal, no tiene nada que ver con el trabajo, ¿no? Entonces, no lo he leído, pues no tuve la oportunidad de leer mi correo personal, ¿no? Pero sí, diferente es si le mandan a su correo institucional, que de acuerdo a la normatividad, el correo institucional tiene que leer el correo institucional siempre, ¿no? A ver qué cosa me han enviado. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. El informe es un documento que sirve para, como su mismo nombre lo dice, informar de hechos, sucesos, actividades, rendir cuentas, informar de lo que ha sucedido en un momento determinado. Informar si se remitieron los documentos, informar si, eh, si, si se llevó a cabo o no la reunión, por qué motivo no se llevó a cabo, ¿no? ¿Cuáles fueron las conclusiones de esa reunión? ¿Cuáles son las inconveniencias, dificultades que ha tenido esa reunión? ¿Cómo se realizó? ¿Cómo se llevó a cabo esa reunión? Informarlo de manera detallada. Para eso sí sirve el informe, ¿no? El informe puede ser horizontal, ¿no? O vertical hacia arriba. O vertical hacia arriba, no hacia abajo, sino vertical hacia arriba. Porque si yo soy jefe, si soy director, y necesito que mi, que el servidor me comunique de un acto o de una actividad, ¿con qué documento yo le puedo indicar que me informe? A ver, ¿con qué documento yo siendo director o jefe, eh, cómo le comunicaría al personal que me informe de una actividad? ¿Con qué documento le daría, qué documento le daría para que me informe? ¿Le daría un informe? ¿Le daría un oficio? ¿Le daría una carta? ¿Le daría un memorándum? ¿Qué tipo de documento le daría para que me informe sobre una actividad al personal? A ver, el chat está abierto. El chat está abierto. A ver, ¿qué tipo de informe, perdón, qué tipo de documento daría para que el personal me informe sobre una actividad? ¿Qué tipo de documento le daría si yo soy director jefe del área? ¿Mm? A ver si se apoyan, a ver si responden, a ver si responden. ¿Están ahí? ¿Están ahí o no están ahí? ¿Están o no están, señores participantes? A ver, está muy bien. Un memorándum, claro. Memorándum, una disposición, ¿no? Una disposición de que me informen una actividad que se ha realizado. Correcto, ¿no? O sea, si yo soy superior, tengo que enviarle al personal que me informe, pero mediante un memorándum, ¿no? Entonces, el informe sirve para, disculpa la redundancia, informar sobre actividades, sobre hechos, informar sobre el funcionamiento de la entidad, etcétera, ¿no?
Carta institucional. Y esta carta institucional se está viendo mucho ahora en la administración pública, justamente en estos días, ¿no? Porque ya termina el año y termina el presupuesto, ¿no? Entonces, sobre todo a las personas que están en un contrato establecido, ya en esta época, ¿no? Claro, en estos días se le está dando su carta de agradecimiento, ¿no? Por los servicios prestados a la institución en vista que ya se está terminando el presupuesto, ¿no? Porque todo presupuesto termina el 31 de diciembre. Entonces se están remitiendo en estos días esas cartas, indicando que ya sus servicios terminan el 31 de diciembre, ¿no? Porque el próximo año, enero, ya es un año nuevo, un nuevo presupuesto y una nueva convocatoria para que puedan contratar nuevamente al personal, ¿no? Porque todo presupuesto solamente se ejecuta durante el año. Yo puedo contratar al personal en enero, pero obligatoriamente, sí o sí, tiene que terminar el 31 de diciembre porque termina el presupuesto. Y si lo quiero volver a contratar, el próximo año con el nuevo presupuesto tendría que volverlo a contratar, ¿no? Es por eso que en estos días se está dando una carta de agradecimiento por los servicios prestados a la entidad, sobre todo al personal que son contratados, ¿no? Igual también en las empresas también, cuando van a terminar su contrato, el contrato, también la empresa, días antes que termine el contrato, también se le da su carta de agradecimiento, diciendo, ¿no? Gracias, se le agradece por sus servicios prestados, ¿no? A esta organización, ¿no? Debido que ya pues cumplió, ya se cumple con el término de su contrato, ¿no? Entonces eso significa que no lo van a renovar, ¿no? Lógicamente, no lo van a renovar. Entonces esas cartas ya están circulando, ahora que es fin de año, ¿no? Y también hay cartas de agradecimiento, hay cartas de felicitación, ¿no? Carta de felicitación, felicitarlo por la buena labor que ha realizado, se le puede realizar mediante una carta, ¿no? Que vino a ser como un mérito, ¿no? Como un mérito dentro de su legajo personal. Una carta de felicitación es un mérito que se le da pues al servidor, ¿no? Las actas, las actas de reunión es la evidencia, es el documento que va a servir, ¿no? De constatación, de evidencia que se ha llevado a cabo una reunión, que se ha visitado tal lugar, que se ha intervenido tal lugar, ¿no? Que se ha verificado las acciones realizadas por tal servidor. O sea, es un acta, un documento en el cual te deja constatación de un hecho, te deja evidencia de un hecho, ¿no? De una actitud. O acta de asamblea también, ¿no? Cuando se ha llevado a cabo una asamblea comunal, una asamblea sindical, una asamblea de una organización civil, ¿no? Donde toda asamblea tiene que realizarse mediante un acta, ¿no? Para que quede evidencia de lo que se acuerda en esa reunión. Acta de acuerdos. Hay actas de sesión, acta de acuerdo, sesión de consejo, hay acta de reunión, etcétera. Ese tipo de actas, este tipo de documentos se utiliza pues en toda reunión que se quiera tener evidencia, ¿no? Entonces son los tipos de documentos que van a ser utilizados, ¿no? Dentro de la administración pública, administración privada, con el propósito de comunicarse, ¿no? Comunicarse entre ellos. Principios fundamentales que rigen la redacción de los documentos administrativos, tenemos la formalidad, simplicidad, racionalidad, flexibilidad y eficacia. Cuando hablamos de formalidad, hablamos de del respeto que debe darse en el documento. Las pautas, y es muy importante al momento de redactar el documento, es muy importante en qué momento utilizas el punto seguido, el punto aparte, la coma, el punto y coma, ¿no? A veces no utilizamos esos símbolos, ¿no? Y no hay coherencia en lo que queremos decir, ¿no? Entonces tenemos que saber utilizar la ortografía
para que tenga claridad el documento, ¿no? Para que tenga claridad el documento y sepa qué es lo que se quiere decir. A veces por una coma se tergiversa toda la comunicación, ¿no? Entonces hay que saber dónde, en qué momento colocar las comas, por ejemplo. Entonces son reglas ortográficas que hay que saber utilizar. Ya hemos dicho, la simplicidad debe ser documento lo más simple, sencillo, entendible, comprensible en lo que se quiera decir. Racionalidad, ahí tiene relación con lo que es concreto, preciso. Flexibilidad, deberá prevalecer la razón en la apreciación de su contenido, el texto, lo que se quiere decir, y el documento es no va a servir para persuadir, ¿no? Persuadir o inducir a la acción. Por ejemplo, cuando se quiere convocar a una reunión. Cuando se quiere convocar a una reunión, ¿no? Tenemos que en el documento persuadirlo, ¿no? Persuadirlo. Podemos indicarle, por ejemplo, su participación será muy importante en esta reunión, ya que sus aportes servirán para mejorar el proyecto que se tiene, ¿no? Que se tiene elaborando. O sea, tratarlo de persuadirlo a la persona que uno quiera, por ejemplo, en este caso, convocar, ¿no? Persuadirlo, tratar de que esa persona lea y acepte, ¿no? Si se está convocando a una reunión. Entonces, tratar de persuadirlo, inducirlo, ¿no? En el documento. Vamos a avanzar rápido porque si no, no llegamos a los temas. A ver, parte de documentos administrativos. Ya hemos dicho, tiene una estructura establecida. Todo documento tiene una estructura establecida. El encabezamiento. Todo documento debe ir su membrete, su logo de la empresa, su membrete de la institución o el logo de la institución, ¿no? Debe ir también el nombre del año. Cada año el gobierno saca por norma en el peruano cómo se va a llamar el año lectivo, ¿no? El ejercicio fiscal, cómo se va a llamar. Ese nombre que se le da al año hay que colocarlo en la parte superior. Vamos a verlo en la práctica. En la parte superior colocar el nombre del año. Y también lugar y fecha, es muy importante. Lugar y fecha, en el caso de oficio, va en la parte superior. En el caso de informe, también va en el encabezado, ¿no? En un memorándum también va en el encabezado. Cuando es una solicitud, por ejemplo, ahí cambia la figura. En una solicitud, la fecha, el lugar y fecha va en la parte inferior, por ejemplo, ¿no? En una solicitud. Eso lo vamos a ver en la práctica. Pero mayormente el lugar y fecha va en la parte superior en el encabezado, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta este encabezado en todo tipo de documento, ¿no? Sea informe, sea oficio, sea memorándum, etcétera, tiene que ir el encabezado. Incluso en una carta también, en una carta tiene que ir el logo, ¿no? El logo, el, el logo que identifica la empresa, la institución, ¿no? El año, el nombre del año también, y en la carta también va la parte superior, la fecha, ¿no? Entonces hay que ver bien mucho, hay que tener en cuenta el encabezado de los documentos, ¿no? De ahí viene el código. Cuando hablamos de código, hablamos del nombre del documento. Puede ser memorándum número X 2024, etcétera, ¿no? Puede ser informe número 2024 y las siglas. Puede ser oficio número 2024 y las siglas, ¿no? Este código, en lo que es una solicitud, no, en lo que es una solicitud no va el código. Pero sí en esos tipos de documentos que le estoy indicando, ¿no? Informes, oficios, memorandos. En una carta también, carta número tal, 2024, ¿no? El código. Como dice acá el ejemplo, está por el nombre completo del documento, oficio, informe, número tal, número correlativo del documento. Esto es muy importante. No se olviden que dentro del año fiscal que empieza, bueno, el 1 de enero es feriado, 2 de enero hasta el 31 de diciembre, se debe empezar con un número correlativo de 1, ¿no? 1 hasta
hasta donde llegue el 31 de diciembre. Ahora, puede darse el caso, que a mitad del año o en cualquier momento del año, cualquier día del año, digamos, cambian, ¿no? Cambian de, por ejemplo, de responsable de una firma, lo cambian, ¿no? El responsable que sale llegó, digamos, hasta el número 200, pues, digamos, un informe, ¿no? Y el nuevo que entra, a veces tienen criterios diferentes, ¿no? Lo más correcto es que siga con el número correlativo correspondiente, porque ese número no es de la persona que está emitiendo los informes, ese número es de la oficina, del área donde está saliendo el documento, ¿no? Ahora, si fueran documentos personales, es muy diferente. Pero estamos hablando de informes que nacen y salen de una área correspondiente. Entonces, lo más lógico es la persona que ingresa que continúe con el número correlativo. Pero hay otros que tendrán en su mente, no sé, que ahí lo cortan y empiezan nuevamente con uno. Empiezan nuevamente con uno, del momento que ellos están ingresando. Está mal, pues, está mal. Porque a la final va a haber, pues, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, ¿no? Y está mal eso. No sé cuál criterio tendrán de repente, ¿no? Muy desconfiados, ¿qué será? Que quieren empezar del momento que ingresan con un nuevo número correlativo, ¿no? Y con otras siglas. Bueno, pero no es lo correcto. Lo correcto es que debe continuar con el número correlativo en el cual se ha dejado el anterior responsable, ¿no? Y terminarlo hasta el 31 de diciembre, ¿no? Primero, 2 de enero hasta el 31 de diciembre. Al siguiente año, nuevamente empieza con el 001 hasta donde llegue el 31 de diciembre, ¿no? No se olviden poner el año actual, 2024, y las siglas pueden ir separados por guiones o por slash. Eso ya vamos a ver en la práctica. Puede ser separado. Acá estamos viendo de manera general, no estamos todavía estableciendo de manera específica cómo debe estar el documento, ¿no? Todavía no, estamos hablando de manera general, pero se toma en cuenta estas características o esta estructura en los documentos correspondientes. El destinatario, parte que identifica a la persona, dependencia o institución a quien se remite el documento, ¿no? Señor, y es siempre bueno también colocar, si no sabemos el cargo de una persona, simplemente colocarle pues señor, ¿no? Señor y el nombre. Pero si nosotros conocemos la profesión de esa persona, siempre es recomendable colocarle la profesión que tiene, ¿no? Señor ingeniero, ¿no? Juan Pérez. Señor contador, ¿no? CP, contador público. CPC, ¿no? Juan Pérez. Señor abogado, ABOG, ¿no? Abogado Juan Pérez. Señor arquitecto, ARC, ¿no? ARQ, punto. Entonces, colocarle siempre la profesión a la persona. Si conocemos la profesión de las personas, colóquenlo. Con tres palabritas, tres letras que se van a colocar. Y eso va a decir mucho de las personas. A veces le ponen señor Juan Pérez y no se ve tan bien, ¿no? Por ejemplo, si a mí me ponen señor Walter Torres, este, pero siquiera pues la profesión, ¿no? O el grado que uno tiene, ¿no? O sea, por respeto a la persona también, ¿no? Entonces es muy importante colocarle, ¿no? La profesión, el nombre y debajo el cargo que está ocupando, el cargo a quien está dirigido, ¿no? Este, por más que sea eh, debajo, o sea, en el sentido figurativo, entre comillas lo pongo, por más que sea, pues tenga un cargo de bajo nivel, siempre también igual, ¿no? Señor, economista, Juan Pérez, ¿no? Jefe de la oficina mm, de almacén. Entonces ya le estás dando pues un debido respeto al documento, ¿no? Por más que sea tu inferior, siempre hay que
el documento, hacerlo con respeto, ¿no? Entonces ahí le colocamos tu cargo o grado que pueda tener, de repente magíster, de repente doctor, colocarle, ¿no? Señor doctor, no cuesta nada. Entonces, eso da mucho de calificación a la persona quien elabora el documento, ¿no? El asunto es la síntesis del contenido de un documento del motivo que da origen. Ya les he dicho, el asunto es algo breve, ¿ah? No es que vamos a poner un asunto de 20, 30 palabras, no, o frases, no, sino el asunto es algo directo. Convoca reunión multisectorial, listo, asunto, convoca reunión multisectorial. Asunto, informe de actividad o informe de actividad realizada el día viernes 13. Listo, nada más. Informe de hechos sucedidos el día 14 de diciembre. Listo, nada más, algo breve, sencillo. Informe sobre evento realizado informe sobre evento realizado en programas sociales. ¿Listo, no? Siempre el asunto debe ser breve, sencillo, preciso. Ya en el tenor nos podemos desplayar un poco, en el tenor, pero no en el asunto. Ya en el asunto debe ser breve, unas cuantas. A ver, frases, palabras, una, dos, tres, unas 10 palabras, para lo mucho, no, lo mucho, para un asunto, ¿ya? Referencia siempre y cuando exista referencia, porque hay un documento que origina a la elaboración de otro documento. Entonces, por ejemplo, si yo me dice llamada de atención, ¿no? Llamada de atención, yo voy a mandar un memorando de llamada de atención. Pero, ¿en base a qué? De repente un informe que me ha dado la Oficina de Recursos Humanos, aunque Recursos Humanos es el que envía la llamada de atención, ¿no? No, un informe que me haya dado su jefe inmediato del servidor, ¿no? O un informe, hasta una carta, ¿no? Una carta que me envió la gerencia X, ¿no? Indicando que el servidor tal, se le encontró por tal sitio, qué sé yo, ¿no? Pero ya hay un documento que origina a que se le llame la atención a ese personal, ¿no? Entonces, en referencia colocamos, ¿no? Si es un memorando de llamada de atención, referencia puede ser un informe, ¿no? Informe, número tal, ¿no? Número tal, de su jefe inmediato, qué sé yo. Entonces, tenemos que colocar referencia siempre y cuando existe una referencia. Si no existe referencia, simplemente no se coloca. Entonces, la referencia es el documento que da origen a la elaboración de ese documento. O sea, como dice, el antecedente para elaborar ese documento. ¿Ah? Ya hemos visto la parte del encabezado. Ahí está la parte del encabezado, ¿no? El encabezamiento, que tiene que tener todos estos detalles. Todos estos detalles. Y ahí viene la parte del texto, ¿no? La parte central y principal de todo documento, nos dice, cuya cantidad y denominación depende de cada clase o tipo de documento. Como le dije, el informe puede ser desplayado, el informe sí, detallado, ¿no? De manera cronológica, por día, por horas, ¿no? Por hora, por día, o de repente por semanas, es un informe mensual, ¿no? Entonces debemos tener bien estructurado, un oficio no es muy amplio, el oficio a lo mucho 2 hojas de lo que se quiera indicar, el memorándum es corto, carta también a lo mucho 1 o 2 hojas, ¿no? La solicitud también es un texto que hay que redactar, puede ser 1 hoja. Como le decía, en el caso de documentos judiciales, ahí sí, pues se desglosaba, pues se agarra y se desplaya, ¿no? 5, 10, 15, 20 hojas, ¿no? Eso ya es muy diferente. Y siempre, al momento de realizar el texto, convocativo de saludo. Convocativo de saludo y de respeto al inicio del documento, ¿ya? Eso ya hablamos en el texto. Estamos hablando en el texto. Ya hemos visto el encabezado, ahora estamos viendo el cuerpo, ¿no? El cuerpo del documento o el texto del documento. Y como le digo, siempre empezar con un vocativo de saludo y de respeto al documento. Después que terminas el tenor del documento, ya viene el término, ¿no? Tercera estructura que viene a ser el término. Ahí ya se realizan las conclusiones, la despedida, que es muy importante, así como
fue el saludo muy formal, la despedida también tiene que ser formal, ¿no? Eh, por ejemplo, esperando su atención al presente, aprovecho de la oportunidad para testimoniarle, desearle, ¿no? Los sentimientos de mi especial consideración o desearles éxitos en su gestión, ¿no? Qué sé yo, o sea, una despedida muy formal y muy, muy alturada, muy protocolar, como se dice, ¿no? Es muy importante de cómo también te despides, la forma de cómo ingresas en el documento y la forma como sales del documento. Es muy importante. Y de ahí vendría pues la firma, ¿no? El nombre de quien firma, el cargo que tiene, etcétera, ¿no? Su posfirma, etcétera. O sea, ya viene la firma correspondiente. Y es la persona quien es responsable del documento. Ahí no va a ser responsable quien lo redactó. El responsable es quien lo firma. Es el responsable del documento, no quien lo redacta. Pero al final siempre hay que colocar, pues, las iniciales en mayúscula de quien va a firmar, las iniciales en mayúscula, y las iniciales en minúscula si es que lo ha elaborado otra persona. De repente el secretario, el asistente, qué sé yo, se le pone sus siglas minúsculas. También para que no se lave las manos, pues, ¿no? Pero quien es responsable del documento es la persona quien lo firma, no quien lo elabora. Pero siempre es bueno colocar las iniciales tanto del que firma como de quien lo ha elaborado. Mayúsculas el que firma y minúsculas quien lo ha elaborado. Si consideramos anexos, se puede emplear anexos, se puede adicionar anexos, ¿no? Como le decíamos anteriormente, gráficos, anexos, documentos que sustenten, ¿no? Por ejemplo, si colocamos en la referencia documentos que sustentaban a ese documento, esos documentos de la referencia lo anexamos. Hay que anexarlo. Esos documentos que están en la referencia, ¿no? Y si en el texto indicamos algunos otros documentos, por ejemplo, ¿no? De acuerdo al artículo tal, de la ley tal, esa ley adjuntarlo, ese artículo de esa ley adjuntarlo, para que tenga más, más amplitud del conocimiento del documento a la persona quien está leyendo, ¿ya? Entonces es muy importante también los anexos. Hay que colocar anexos, si es que se necesita colocar. Con copia, yo les recomiendo que el documento lo hagan siempre con 2 copias. Uno que quede para la oficina y otro que quede para el archivo personal ¿no? Del servidor. Archivo personal del servidor. Ya eso lo guardará en su domicilio, qué sé yo, ¿no? ¿Por qué le digo? Porque sobre todo en una entidad pública, no sé si en la privada pasará, pero sobre todo en una entidad pública, siempre es bueno tener documentos en el cual se ha remitido, ¿no? Siempre es bueno tenerlo de manera personal, porque a veces se pierde. Ahí se perdió, pero tú ya pues tienes un documento, ¿no? Donde ya tienes una copia, ¿no? Bien guardadito, sobre todo si son documentos importantes. Y en la copia le podemos colocar 2 copias, y en las 2 te debe firmar para que tenga validez. Con copia, si yo, por ejemplo, emito un informe, puedo decir, ¿no? Con copia gerencia, con copia administración, con copia asesoría legal, con copia control interno. Entonces le estoy dando copia de lo que he emitido, copia hacia ellos también, para que lo tengan, ¿no? Y para mí quedaría 2, uno para el archivo de la oficina y otro para un archivo personal, por recomendación. Yo le digo como por experiencia propia, ¿ya? Entonces, hemos visto ya las partes de los documentos administrativos, ¿no? Encabezado, texto y término del documento. 3 partes fundamentales que lo vamos a adecuar a un oficio, lo vamos a adecuar a un memorando, lo vamos a adecuar a un informe, lo vamos a adecuar a una carta, a un acta. Esos son la estructura que debe tener esos documentos. Y acá entramos a la solicitud. A ver, ¿alguna pregunta hasta acá de lo que son documentos administrativos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que desean saber? ¿Algo que tienen duda?
sino para continuar, porque antes que se nos acabe el tiempo vuela, como se dice, y tenemos que avanzar. Si no hay ninguna pregunta al respecto, continuamos con el primer punto, que viene a ser la solicitud, ¿no? Ya sabemos que es un documento administrativo, qué importancia tiene un documento administrativo, cuál es la función que cumple un documento administrativo, características, principios, las partes que debe tener un documento administrativo. Teniendo todos esos conocimientos, ya vamos a entrar a lo que es la solicitud. Entonces, no hay ninguna pregunta, no existen preguntas, vamos a continuar. Vamos a ver el primer documento administrativo, que viene a ser la solicitud. ¿Qué es la solicitud? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Solicitar algo. La solicitud, este documento administrativo, sirve para solicitar algo. Solicitar, realizar algún pedido, solicitar algún documento, solicitar alguna actividad que se realice, etcétera, ¿no? Esta solicitud es un documento administrativo formal que se utiliza para solicitar algo. Vamos a ver el concepto, ¿no? Concepto, ¿qué es lo que dice? Concepto de la solicitud. Dice, es un documento por medio del cual se pide, se solicita, ¿no? El goce de un derecho. El goce de un derecho. Toda persona, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, tenemos deberes y tenemos derechos. Y esos derechos, nosotros como ciudadanos podemos solicitarlo cuando la entidad no está cumpliendo con la persona. ¿Podemos solicitarle a una empresa? Sí, podemos solicitarle a una empresa. Solicito, por ejemplo, solicito, pero, bueno, puede hacerse mediante una carta, pero también una persona normal puede hacerlo mediante una solicitud. Solicito cotización, ¿no? De tales bienes que su representada vende, comercializa, ¿no? Pues podemos presentar una solicitud también a una empresa privada, ¿no? Entonces, la solicitud es el documento por medio del cual se pide el goce de un derecho, beneficio o servicio que se considera que puede ser atendido. Vayamos a lo público. Por ejemplo, yo como ciudadano, puedo solicitarle a mi municipalidad, por ejemplo, a la municipalidad de mi jurisdicción, puedo solicitarle, ¿no? Oiga, solicito, ¿no? Solicitud, 2 puntos, solicito mayor presencia de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces ahí en el tenor colocaré, pues, ¿no? Solicito la presencia de serenazgo, ¿no? Seguridad ciudadana, en el lugar tal, ¿no? Ya que actualmente se está viendo mucha delincuencia, etcétera. Ya comienzo ahí a indicarle, pero breve, no vamos a explayarlo mucho. Breve. Lo que van a ver es, solicita, ¿no? Solicita. ¿Qué solicita? Ya, seguridad ciudadana. Ya, pues ahí en el tenor indicarán, pues, ¿no? ¿Cuál es el motivo de por qué están solicitando la seguridad ciudadana, ¿no? Porque por existencia de mucha delincuencia, depende, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, la solicitud se puede dar mediante una persona o institución, ¿no? Es un derecho en el cual consideramos que puede ser atendido, ¿no? O a veces también solicitamos, por ejemplo, ahora que va a terminar las clases, podemos solicitar certificado de estudio, por ejemplo, ¿no? A los que terminan secundaria, por ejemplo, necesitan certificado para postular a alguna universidad, ¿no? Y tiene que presentar pues una solicitud al colegio para que le puedan dar ese certificado, ¿no? Ahí vamos a ver cómo se solicita ese tipo de documentos. ¿Qué más nos dice? Es un documento escrito que dirige una persona cualquiera a otra que desempeña un cargo o función importante en instituciones públicas o privadas. Entonces ahí estamos ampliando un poco el concepto. Siempre la solicitud, como su nombre dice,
Su nombre lo dice, para solicitar algo que por derecho o por gracia esperamos recibir. ¿Ya? Es un documento que puede presentar cualquier persona, ¿no? Puede presentarlo con la finalidad de gozar de un derecho, ¿ya? Que nos corresponde, un derecho que nos corresponde. No vamos a solicitar algo que no nos corresponde, ¿no? Para eso ya existe otro tipo de documento que se llama memorial, ¿no? Memorial sí ya para cosas más amplias, pues, más grandes, ¿no? Pero si queremos como persona individual una solicitud que nos puede atender, ¿no? A lo que estamos pidiendo. Este documento sirve de inicio para un procedimiento administrativo, sí. Todo documento que ingresa a la organización, desde ahí inicia un procedimiento administrativo hasta que se determine la finalidad de ese documento. A veces se solicita y están ahí, va de una oficina, otra oficina, otra oficina, otra oficina, otra oficina, y así, ¿no? Por eso en un principio dije, ¿no? La administración pública a veces es muy burocrática. Para atender un documento pasa por varias manos. Y ese por varias manos pasa varios días, pasa varias semanas, varios meses, hasta puede pasar años, ¿no? Y no se soluciona o no lo atienden a ese documento. Hasta el ciudadano ya se olvidó del documento que había presentado, por el tiempo que le demora, ¿no? Entonces, este documento, como nos dice, es el inicio de un proceso o de un procedimiento administrativo. ¿Se tiene que dar respuesta? Sí. La ley 27444, la ley de procedimiento administrativo, te da un plazo determinado para que pueda responder al documento que la persona presenta. Si en caso pasado el plazo establecido no hay respuesta al documento, entonces se le da como favorable a la persona que ha solicitado. Así no le responda, ya es favorable a la persona. Eso lo dice la ley de procedimientos administrativos. Ley 27444, ¿no? Entonces, la entidad pública está obligada a responder los documentos que ingresan a su organización. En lo privado no. En lo privado son pues más ágiles, ¿no? Ahí presenta documento y ya te están respondiendo. Tienen un plazo también ellos, ¿no? De acuerdo a su reglamento interno, tienen un plazo para poder responder, pero no pasan de ese plazo. Dentro de ese plazo lo que te responden. Puede ser antes o el último día del plazo, ¿no? Pero no se deja pasar. Siempre te van a responder. Parte de la solicitud, tenemos ahí la sumilla. Ahí voy a vamos a ver, son 5:30. Vamos a indicar la parte de esta solicitud y yo me comprometo a la siguiente clase a hacer la parte práctica, de acuerdo a estas partes que tiene la solicitud. La sumilla es la parte superior, donde se va a indicar qué es lo que solicitas. Solicito, dos puntos. Ahí, esa es la sumilla, ¿no? Solicito dos puntos, esa es la sumilla que va en la parte superior derecha. En este lado acá. En la parte superior derecha es lo que va a ir la sumilla. Solicito. ¿Qué solicitas? Ahí vas a indicar, ¿no? Breve, conciso, ¿no? Tampoco no se va a desplayar, ¿no? Solamente solicito. Certificado de estudio de quinto año de secundaria, 2022. Listo. Solicito presencia de personal de serenazgo. Listo. Solicito atención en documento administrativo. Solicito permiso por permiso particular. Solicito permiso a cuenta de vacaciones. Solicito combinación tiempo-servicio. Solicito liquidación tiempo-servicio. Solicito. Algo simple nada más, ¿ya? No muy amplio. Destinatario puede ser la autoridad, o sea, no es que puede ser, sino destinatario es la autoridad a quien te estás dirigiendo. La autoridad, ¿no? Señor director, señor gerente general, señor alcalde, señor gobernador. Pero antes de colocarle el cargo, siempre ya les he dicho, pónganle el nombre, ¿no? Señor ingeniero Juan Pérez Pérez, gerente general
¿no? De la institución, qué sé yo, o señor licenciado, profesor Juan Pérez Pérez, director de la escuela, ¿no? De la institución educativa, qué sé yo. Siempre colocarle el nombre, la profesión y el cargo correspondiente, ¿no? Iniciales de tratamiento o cargo de autoridad. Por ejemplo, si es jefe, SJ, ¿no? ¿No? Si es el señor, ¿no? Juan Pérez Pérez, jefe de la unidad operativa 08, y debajito SJ. SJ, eso lo vamos a poner en la práctica, ¿ya? SJ, señor jefe. Ahora, si es señor ingeniero Juan Pérez Pérez, gerente general, ¿no? De la, de la municipalidad X, SG, SG, ¿no? Señor gerente. Eh, si vamos a decir, ¿no? Ingeniero Juan Pérez Pérez, alcalde de la municipalidad, distrital, provincial, ¿no? También debajo se va a poner SA, señor alcalde, ¿no? Vamos a poner las iniciales de la autoridad a la cual nos estamos dirigiendo, ¿no? Si fuera señor Juan Pérez Pérez, director, ya es SD. Señor director, ¿no? SD. Son las iniciales, ¿no? De ahí viene la presentación del solicitante, donde ahí vienen los datos del solicitante, ¿no? Nombres, apellidos, dirección, DNI, cargo que ocupa, si no tiene cargo, no se le coloca, celular, ¿no? Correo electrónico, número ¿no? Del lugar donde vive, o sea, son datos que hay que colocarlo en la solicitud. Que es muy importante porque cuando reciben la solicitud, a veces se quieren comunicar con la persona que ha presentado el documento y en el encabezado ahí está el número de celular. O de repente quieren darle una respuesta, ahí está la dirección. Entonces le envía una respuesta al ciudadano, ¿no? O a la persona que está solicitando. O se le llama por teléfono y decirle, ¿no? Para citarlo, que sé yo, coordinar sobre lo que está solicitando, ¿no? Es muy importante colocar esos datos en el encabezamiento. Sobre todo donde dice presentación del solicitante. De ahí viene el texto cuerpo, ¿no? O petición de acuerdo a la sumilla. ¿Qué cosa estás solicitando? En el texto y lo especificas, ya, de manera detalladita. No mucho, ¿ah? Será unas 5 o 6 líneas nada más, para poder solicitar de acuerdo a la sumilla. De ahí viene por lo expuesto, ¿no? Sí, sírvase usted a atender a mi solicitud por ser de justicia, perdón, sírvase a atender a mi solicitud, es justicia que puedo alcanzar. Y de ahí viene el lugar, fecha, y de ahí viene la firma, ¿no? Esas son las partes de la solicitud. Ahora vayamos a la práctica, pero ya 5:35, la práctica nos va a pasar el tiempo. Nos quedamos acá en la siguiente clase con la práctica más, hacemos estas partes. Así, con la práctica vamos a hacer una solicitud con ustedes, indicando estas partes que tenemos acá, ¿ya? Estas partes. ¿Correcto? Entonces, se nos ha vencido la hora mucho, 5:35 nos ha pasado. Entonces, nos quedamos acá. Nos quedamos acá en las partes y la práctica lo hacemos el día miércoles. ¿Correcto? ¿Estaría bien o no sé? Ok. Entonces lo haríamos la práctica el día miércoles con estas características que tenemos, ¿ya? Pero ya nos hemos quedado en las partes, ¿ah? En las partes para poder continuar. Más bien, disculpen nos hemos pasado el tiempo, disculpen, nos veríamos el día miércoles 18. Gracias, muy amable por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias, doctor Walter, por la presentación que ha realizado el día de hoy y gracias a todos los participantes, ¿no? Por haberse unido a esta sesión gratuita. Para recordarles, ¿no? Nuestra siguiente sesión será el día miércoles en el mismo horario de 4 a 6:30, ¿no?
La sesión 2 va a ser la elaboración de documentos administrativos y el informe, ¿no? Y también el doctor va a continuar con el ejercicio que le faltó terminar el día de hoy. Bueno, también hacerles la invitación a todos a los cursos que se están aperturando el día de mañana también, como son administración pública, también libros y registros contables, ¿no? A todas aquellas personas que estén interesadas se pueden comunicar al 979-483728, ¿no? Y bueno, gracias a todos por su asistencia. Hasta el día miércoles y que tengan un bonito inicio de semana. Con respecto a la asistencia, no se considera asistencia en las sesiones. Si quieren tramitar el certificado, solo se va a considerar el tema del examen, que tengan una nota mayor o igual a 14, ¿no? Una asistencia no se considera en los cursos.